El 22 de febrero de 2026, el ejército mexicano ejecutó la operación más importante de su historia reciente contra el crimen organizado. Meses de inteligencia militar. Coordinación con Estados Unidos. Fuerzas especiales, aeronaves y unidades de reacción inmediata. Todo apuntando a una única propiedad en las montañas de Tapalpa, Jalisco. Dentro estaba Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el fundador y líder máximo del cartel Jalisco Nueva Generación. El narco que durante más de una década había desafiado a 2 gobiernos, a la DEA y a decenas de operativos fallidos. Ese día, por fin, cayó. Pero en los pasillos de las agencias de inteligencia mexicanas, la celebración duró poco. Porque quienes llevan años estudiando al CJNG saben algo que el titular de la noticia no dice. Matar al líder no mata al cartel. Y la prueba estaba ahí mismo, entre las paredes de esa propiedad rural, en los documentos que los agentes encontraron cuando empezaron a registrarla. Documentos internos del CJNG. Listados de pagos a integrantes de la organización. Gastos operativos detallados. Registros contables que nadie debería haber dejado atrás. Un agente los hojeó. Se detuvo. Llamó a su superior sin decir una palabra. Solo le pasó los papeles. El superior los leyó. Levantó la vista. Los volvió a leer. Lo que tenían en las manos no era un trofeo de guerra. Era un mapa. El mapa de la maquinaria financiera que ha sostenido al cartel durante más de una década. Y por primera vez, las autoridades mexicanas tenían en sus manos lo que necesitaban para atacarla desde adentro. Porque la nueva estrategia no es capturar sicarios. No es incautar cargamentos. No es decapitar estructuras para ver cómo vuelven a crecer. La nueva estrategia es cortar el flujo de dinero. Destruir el sistema financiero que hace posible que el CJNG funcione como un ejército, reclute como una empresa y corrompa como un Estado. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo funciona esa maquinaria? ¿Cuánto cuesta sostenerla? ¿Y por qué atacarla es la única forma de destruir al cartel de verdad? El cartel Jalisco Nueva Generación. Pocas organizaciones criminales en la historia reciente han acumulado tanto poder en tan poco tiempo, con tanta brutalidad y con tanta precisión. Desde su surgimiento alrededor de 2010, el CJNG ha pasado de ser un grupo regional a convertirse en una de las organizaciones delictivas más peligrosas del planeta. La DEA lo señala como uno de los principales proveedores de fentanilo en Estados Unidos. El gobierno mexicano ha lanzado operaciones militares específicas para intentar contenerlo. Decenas de países tienen a sus líderes en listas de los más buscados del mundo. Pero hay una pregunta que casi nunca se responde con suficiente detalle. Una pregunta que va mucho más allá de los operativos, las balaceras y los narcovideos. ¿De dónde sale el dinero? No el dinero del narcotráfico en abstracto. El dinero concreto, semanal, operativo. El que paga los sueldos de miles de sicarios. El que compra armamento capaz de equipar a una fuerza paramilitar. El que corrompe alcaldes, jueces y comandantes. El que sostiene una maquinaria que, en muchos sentidos, opera como un Estado dentro del Estado. Esa es la pregunta que un grupo de investigadores comenzó a hacerse cuando llegaron a una conclusión incómoda. Atacar los brazos armados del CJNG no era suficiente. Para desmantelar a un monstruo de verdad, primero hay que cortarle la cabeza financiera. Lo que encontraron cuando empezaron a tirar de ese hilo es lo que vamos a ver hoy. Y hay momentos en esta historia en los que va a ser difícil creer que ocurre a plena luz del día. Para entender la escala de lo que estamos hablando, hay que dejar de pensar en el CJNG como una banda de criminales. Hay que empezar a pensarlo como lo que realmente es. Una corporación. Una corporación transnacional con decenas de miles de empleados, operaciones en múltiples países, una cadena de suministro sofisticada y una estructura de gestión de riesgos que muchas empresas legales envidiarían. Y como cualquier corporación, necesita financiación constante para sobrevivir. Las estimaciones más conservadoras sitúan el costo de mantener operativa una sola célula armada de tamaño mediano, entre 50 y 100 personas, en varios cientos de miles de dólares al mes. Cuando eso se multiplica por decenas de plazas distribuidas a lo largo de México, más las estructuras de distribución en Estados Unidos, Europa y Asia,
Los números se vuelven difíciles de procesar. Pensemos en los componentes básicos. Los sicarios no son voluntarios. El cartel paga salarios regulares y en un mercado donde otras organizaciones también reclutan, esos salarios tienen que ser suficientemente atractivos para comprar obediencia. Eso significa nóminas, semanales o quincenales en efectivo, entregadas en puntos específicos y contabilizadas por personas cuya única función es asegurarse de que nadie se quede sin cobrar. Luego está el armamento. Las incautaciones de los últimos años han revelado arsenales con rifles AR-15 y AK-47 modificados, ametralladoras calibre .50, vehículos blindados con especificaciones paramilitares y en al menos un caso documentado, un lanzacohetes. El mantenimiento de ese arsenal, su reposición constante y su transporte entre plazas tiene un costo logístico enorme. Los sobornos. Quizás el rubro más caro y el menos visible. Mantener a un comandante de policía en nómina durante años, gestionar su lealtad, asegurar su silencio si lo transfieren o ascienden. Es un gasto estructural que no puede interrumpirse sin consecuencias inmediatas. Y la inteligencia. El cartel necesita saber antes que nadie cuándo hay operativos planificados, qué investigaciones están en curso, quién está hablando con quién. Eso requiere una red de informantes que también cobra, que también espera su sobre cada semana. Todo esto antes de mover un solo gramo de droga. Y aquí está el primer dato que sorprende a casi todo el mundo cuando lo escucha por primera vez. El narcotráfico es la fuente más conocida de financiamiento, pero está lejos de ser la única. Lo que los investigadores descubrieron cuando empezaron a rastrear los flujos financieros del CJNG fue que el cartel había construido un sistema económico paralelo, capaz de generar ingresos incluso cuando las rutas de droga estaban bajo presión. Un sistema con varias patas. Y la primera de ellas comienza con algo tan mundano como un sobre de efectivo entregado en una esquina. Imagina que tienes 17 años. Vives en un municipio donde el único empleador real paga el salario mínimo y las posibilidades de ir a la universidad son, en la práctica, casi inexistentes. Un día, alguien que conoces desde la infancia te hace una propuesta. No te pide que hagas nada concreto todavía. Solo que estés en una esquina determinada entre ciertas horas. Que mires. Que reportes si ves algo fuera de lo normal. Y que, el viernes, pases a recoger tu pago. El primer viernes recibes 3,000 pesos en efectivo. Más de lo que tu padre gana en una semana. Eso es la narconómina en su expresión más básica. Y es también la primera grieta por la que el sistema engancha a sus eslabones más pequeños. Dentro del CJNG, los pagos varían radicalmente según la posición de cada persona. Ese chico de 17 años es un halcón. Alguien que vigila y reporta. Su sueldo puede oscilar entre 2,000 y 5,000 pesos semanales. No es mucho, pero en zonas sin oportunidades reales, el reclutamiento no necesita argumentos. Solo necesita llegar antes que cualquier otra oferta. Un sicario activo cobra considerablemente más. Dependiendo de la plaza y su historial, puede ganar entre 20 y 50,000 pesos mensuales. Perfiles especializados, francotiradores, especialistas en explosivos, pilotos, tienen una tarifa premium. Los mandos intermedios, los que coordinan células de entre 10 y 30 personas, manejan sueldos que pueden superar los 100,000 pesos mensuales, más beneficios en especie. Vehículos, casas de seguridad, acceso a servicios médicos fuera del sistema oficial. Y en la cima, los líderes regionales no cobran un sueldo. Son socios. Tienen participaciones directas en las ganancias de su plaza. Pero la nómina no termina en los miembros del cartel. Una parte significativa del gasto se destina a lo que internamente se conoce como la plaza pagada. Los funcionarios, los policías, los militares, los políticos. Los documentos recuperados en operativos han revelado en diversas ocasiones listas detalladas con nombres de policías municipales, mandos de corporaciones estatales y referencias a funcionarios de rango superior. No son pagos únicos. Son pagos recurrentes, mensuales, con montos específicos asignados según el valor estratégico de cada posición. Un comandante de policía en una ciudad clave puede valer al cartel entre 50,000 y 200,000 pesos al mes. Un funcionario con acceso a información sobre operativos puede cobrar incluso más.
Y aquí está la parte que más incomoda cuando se explica en voz alta. El cartel no considera esos pagos un gasto. Los considera una inversión. Una inversión de bajo riesgo con retorno garantizado. Porque un comandante que ha cobrado durante 2 años no solo tiene incentivos para seguir cooperando, también tiene miedo de lo que el cartel podría hacer con la evidencia de que ha estado cobrando. La corrupción, cuando funciona bien desde el punto de vista del cartel, no solo compra cooperación, compra silencio permanente. Lo que los investigadores encontraron en esos documentos aquella madrugada en Jalisco no era solo una lista de pagos. Era el mapa de una red de corrupción tan extendida que cambiaba completamente la imagen de qué instituciones podían considerarse confiables. Pero eso era solo el primer pilar del sistema. Porque el CJNG no solo paga a quienes trabajan para él, también cobra a quienes simplemente existen en su territorio. Son las 10 de la mañana de un martes cualquiera. Roberto lleva 12 años dirigiendo el mismo restaurante en una ciudad mediana del occidente de México. No es un lugar de lujo. Es un negocio familiar que funciona bien, con clientela fija y 8 empleados. Ese martes, mientras revisa los pedidos del día, entra un hombre que no ha visto antes. Pide una mesa. Come. Paga. Y antes de irse, deja sobre la mesa un papel doblado con un número de teléfono y una frase escrita a mano. Llama antes del jueves. Roberto sabe lo que significa. Todo el mundo en su ciudad lo sabe. Espera 2 días. Llama. La conversación dura menos de 3 minutos. Le explican el monto, la frecuencia, la forma de pago. Y le dejan claro, sin necesidad de amenazas explícitas, lo que ocurre si decide no llamar más. Roberto paga. Ha seguido pagando desde entonces. Eso es el derecho de piso. Y lo que suena casi administrativo en su nombre esconde una de las fuentes de ingreso más estables y menos arriesgadas del cartel. El proceso es consistentemente metódico. Alguien se presenta, no necesariamente con aspecto amenazante, a veces incluso con cortesía. Explica la situación, deja un contacto, da un plazo y se va. Es la primera llamada de una deuda que, una vez aceptada, nunca termina de pagarse. Los montos varían según el sector y el tamaño del negocio. Un puesto en un mercado puede pagar desde 500 hasta 2,000 pesos semanales. Un restaurante de tamaño medio o un hotel puede estar entregando entre 20 y 50,000 pesos mensuales. Empresas de transporte, almacenes logísticos, cadenas de distribución. Su tarifa depende del volumen de movimiento y de cuánto daño causaría su interrupción. El sector turístico merece mención especial. En regiones donde el turismo es motor económico, el CJNG ha desarrollado una suerte de sistema tributario paralelo que extrae recursos de hoteles, bares, clubs nocturnos y agencias de servicios. En algunos casos, no solo cobra a los establecimientos, también los obliga a contratar servicios de seguridad privada vinculados al propio cartel o a adquirir productos de proveedores que él mismo controla. Es un monopolio forzado donde el extorsionador también es el proveedor. Pero la escala es lo que realmente impacta cuando se analiza fríamente. Cuando los investigadores comenzaron a mapear los flujos de extorsión en una sola zona metropolitana de tamaño medio, los cálculos preliminares arrojaban cifras que superaban varios millones de pesos semanales. Dinero fluyendo hacia el cartel sin mover un gramo de droga, sin enfrentar a la policía, sin correr los riesgos del tráfico internacional, solo cobrando. Y si alguien decidía no pagar, las consecuencias podían ir desde la destrucción del negocio hasta amenazas directas contra la familia. Nadie denunciaba. En parte por miedo. En parte porque en muchas plazas, la policía a la que denunciarías también estaba en la nómina del cartel. Era un sistema casi perfecto en su funcionamiento. Pero tenía un problema. Todo ese dinero era efectivo. Billetes físicos llegando de cientos de fuentes distintas cada semana. Y el efectivo, por mucho que se acumule, deja rastros. Para que ese dinero pudiera usarse de verdad, para que pudiera invertirse, moverse entre países, financiar operaciones sofisticadas, necesitaba transformarse en algo completamente diferente. Necesitaba volverse invisible. Hay una ferretería en una ciudad mediana del estado de Jalisco que, vista desde fuera, parece completamente normal. Tiene escaparate. Tiene empleados. Tiene horario de apertura.
emite facturas, paga impuestos. Todo en regla. El problema es que sus ingresos declarados multiplican por 5 lo que cualquier ferretería de ese tamaño en esa zona debería generar razonablemente. Nadie lo cuestiona. Esa ferretería no vende materiales de construcción. Lava dinero. El blanqueo de capitales es el proceso que convierte el efectivo del crimen en dinero que puede circular sin levantar sospechas. Es la pieza sin la cual todo el sistema se derrumba. Por mucho efectivo que genere un cartel, si no puede usarlo sin delatarse, su poder real es limitado. El dinero que no puede moverse libremente es dinero que no puede crecer. El CJNG ha desarrollado con el tiempo métodos de blanqueo que van desde los más simples hasta los más sofisticados. El más básico es la empresa fachada. Un negocio que existe formalmente, con razón social y contabilidad aparentemente ordenada, pero cuya actividad real es mínima o directamente inventada. Los ingresos se inflan artificialmente para justificar depósitos bancarios que en realidad vienen del crimen. Una lavandería, una tienda de conveniencia, un taller mecánico. Cualquier negocio con transacciones frecuentes en efectivo puede servir. Un nivel por encima están los negocios mixtos. Establecimientos que sí tienen actividad real, que sí generan ingresos legítimos, pero que mezclan esos ingresos con dinero ilícito para hacer el rastro imposible de seguir. Un restaurante legítimo puede servir también como canal de lavado si su propietario acepta inflar las ventas a cambio de una comisión. Desde fuera, todo parece normal. Desde dentro, el sistema es completamente otro. Luego están las inversiones inmobiliarias. Los bienes raíces han sido históricamente el canal de lavado más efectivo a nivel global, y México no es la excepción. El cartel compra propiedades, las registra a nombre de testaferros con trayectorias limpias, las revende después de un tiempo a precios que reflejan una plusvalía normal, y el dinero sale al otro lado de la transacción completamente justificado. Colonias nuevas de construcción acelerada. Desarrollos turísticos en zonas costeras. Centros comerciales en ciudades medianas. Todas estas son áreas donde el dinero del cartel puede circular relativamente sin ser detectado. Y más allá de las fronteras, las redes se vuelven exponencialmente más complejas. Transferencias a través de empresas en jurisdicciones con poca supervisión financiera. Cuentas en países con secreto bancario robusto. Criptomonedas usadas como capa intermedia en transacciones que requieren cooperación internacional para rastrearse. El dinero generado en una ciudad de Jalisco puede recorrer media docena de países antes de reaparecer como una inversión perfectamente documentada en un sector completamente diferente. El resultado de todo este sistema es una arquitectura financiera que, vista desde fuera, parece simplemente el tejido empresarial normal de una región con economía activa. Pero por debajo de esa superficie hay un sistema de vasos comunicantes que conecta el efectivo de una extorsión con una cuenta bancaria en otra ciudad, con una propiedad en la costa, con una empresa en el extranjero. Todo limpio, todo documentado, todo invisible. O al menos eso era lo que el cartel creía. Porque un grupo de investigadores había llegado a una conclusión que iba a cambiar completamente el enfoque de la lucha contra el CJNG. Y esa conclusión era incómoda para mucha gente. Durante años, la estrategia dominante contra el crimen organizado en México se centró en lo que los analistas llaman decapitación. Capturar o abatir líderes. Desarticular células armadas. Incautar cargamentos. Era visible. Era mediáticamente impactante. También era, en buena medida, insuficiente. Cada vez que caía un líder, aparecía otro. Cada célula desmantelada era reemplazada en semanas. El sistema era resiliente porque su estructura operativa era perfectamente sustituible. Lo que no era tan fácil de reemplazar era la arquitectura financiera. Las redes de lavado construidas con paciencia durante años. Las relaciones bancarias establecidas con discreción. Los testaferros de confianza con trayectorias limpias que habían tardado una década en construirse. Un grupo dentro de las estructuras de inteligencia financiera mexicana llegó a esa conclusión y decidió cambiar el enfoque. En lugar de seguir a los sicarios, decidieron seguir el dinero. No era trabajo de campo. Era análisis de registros financieros, cruce de bases de datos, cooperación con autoridades fiscales, revisión de escrituras notariales. Meses de vigilancia antes de que se ejecutara ninguna acción visible.
Y requería algo especialmente difícil en un entorno donde la corrupción era estructural. Requería discreción total. Porque una de las enseñanzas más dolorosas de investigaciones anteriores era que cualquier filtración hacia el cartel podía destruir años de trabajo en cuestión de minutos. Y con los datos que ya tenían en la mano, había razones muy concretas para sospechar que esa filtración podía venir desde adentro. Los investigadores rastreaban empresas, identificaban patrones de depósitos inusuales, construían un mapa financiero que al principio parecía un puzzle sin forma y que, lentamente, fue revelando una imagen que nadie había anticipado en toda su magnitud. La red financiera no era solo el cartel. Era el cartel más decenas, quizás cientos, de personas que oficialmente no tenían abogados, banqueros, personas con vidas perfectamente normales que, de una forma u otra, habían decidido que los beneficios de cooperar con el sistema financiero del CJNGE superaban los riesgos de rechazarlo. Algunos lo habían hecho por codicia, otros por miedo. Otros simplemente porque alguien les hizo una propuesta en el momento equivocado y ya no pudieron salir. Ese era el cuadro que los investigadores estaban construyendo. Y la noche del operativo en Jalisco fue el momento en que todo ese trabajo se convirtió en algo físico, tangible, que podía tocarse con las manos. Pero lo que encontraron dentro de ese almacén superó incluso sus propias estimaciones. Cuando los agentes terminaron de abrir las últimas cajas, el inventario preliminar ya era suficiente para entender que esta no era una operación ordinaria. El efectivo era masivo. Dólares americanos en fajos sellados. Pesos mexicanos en cantidades que requerían máquinas contadoras para procesar con precisión. Las cifras exactas no se hicieron públicas en su totalidad, pero las fuentes cercanas a la investigación indicaron que el monto superaba ampliamente cualquier incautación que el equipo hubiera manejado antes. Pero el efectivo no era lo más importante esa noche. Los documentos eran otra historia. Hojas de cálculo impresas con anotaciones a mano en los márgenes. Iniciales y números que no correspondían a ninguna nomenclatura oficial, pero que los analistas comenzaron a descifrar con relativa rapidez. Facturas de empresas cuya razón social no aparecía en ningún registro público. Contratos de compraventa de propiedades firmados por nombres que, al cruzarse con bases de datos de investigaciones previas, comenzaron a encajar en un patrón. Y listas. Listas de nombres. Las primeras listas eran lo que los investigadores habían anticipado. Personas dentro de la organización con referencias a rangos y cantidades asignadas. Confirmación detallada de la estructura de pagos internos del cartel. Útil. Importante, pero no sorprendente. Las otras listas eran diferentes. ¡Se cayó! ¡Ay, se cayó! ¡Ay, se cayó el helicóptero! Nadie en el equipo esperaba encontrar en ese almacén. ¡Ay, no! Nombres con cargos en corporaciones policiales activas. Nombres asociados a dependencias gubernamentales. Nombres de personas que, a juzgar por sus posiciones públicas, deberían haber estado en el lado exactamente opuesto de esa ecuación. El equipo procedió con la máxima cautela. Porque si esas listas eran auténticas y nada en su formato o contenido sugería que no lo fueran, no solo significaban que el cartel había infiltrado estructuras gubernamentales, significaban que esa infiltración tenía un nivel de profundidad que hacía la propia investigación extraordinariamente peligrosa. La pregunta que emergió en esa sala aquella madrugada fue directa. ¿Cómo investigas la corrupción cuando los corrompidos pueden ver la investigación? El análisis inmobiliario que siguió fue igualmente revelador. Las empresas identificadas en los documentos estaban vinculadas a propiedades distribuidas en varias ciudades, residencias de lujo, locales comerciales en zonas de alto tráfico, terrenos en desarrollo aparentemente inactivos. Pero cuando los analistas cruzaron esos registros con los patrones de transacciones bancarias que habían documentado durante los meses previos, el esquema se volvió completamente visible. El dinero entraba como extorsión o como nómina en efectivo en un extremo. Pasaba por empresas fachada que lo justificaban sobre el papel. Se transformaba en activos inmobiliarios que generaban ingresos adicionales aparentemente legales. Y salía al otro extremo como dinero perfectamente justificable, listo para ser usado, invertido o trasladado internacionalmente sin levantar alarmas. Era elegante en su arquitectura.
Pero lo que más perturbó al equipo no fue la sofisticación del sistema. Fue la evidencia de cuánto tiempo llevaba funcionando sin ser detectado. No porque hubiera sido invisible, sino porque las personas que deberían haberlo detectado antes habían decidido, por las razones que fueran, no verlo. Y hay algo más que los investigadores aún están procesando. Referencias a activos que no han sido localizados. Cuentas cuyos titulares aún no han sido completamente identificados. Indicios claros de que lo recuperado aquella noche en Jalisco no era la totalidad del sistema. Era solo la parte visible de algo mucho más grande que permanece, en su mayor parte todavía en las sombras. Hay una forma equivocada de entender el poder del CJNG. La forma equivocada es pensar que ese poder viene de sus armas, de sus sicarios, de su capacidad de violencia. Esas cosas existen, son reales, son brutales, pero son herramientas, no la fuente. La fuente real del poder del CJNG es su capacidad de mantener un flujo constante de recursos que alimenten todos los demás aspectos de su operación. El dinero es lo que le permite reclutar. En regiones con desempleo estructural, con jóvenes sin perspectivas reales de movilidad social, una narconómina puede parecer la única oferta concreta que alguien ha recibido en años. El cartel no necesita discursos. Solo necesita llegar antes que el Estado con algo que el Estado nunca llegó a ofrecer. El dinero es lo que le permite armarse. No con lo que cualquier criminal puede conseguir, sino con el tipo de arsenal que requiere financiación seria, canales internacionales de suministro y una cadena logística funcionando sin interrupciones. El dinero es lo que le permite corromper. Y la corrupción, una vez establecida, genera una inercia extraordinariamente difícil de revertir. El funcionario que ha cobrado durante 2 años no solo tiene miedo de dejar de hacerlo, también tiene miedo de lo que el cartel podría hacer con la evidencia de que ha cobrado. Es una trampa que se cierra sola desde el primer pago. El dinero es lo que le permite expandirse. Cada nueva plaza incorporada ha requerido una inversión inicial, desplazar al operador anterior, establecer relaciones locales, poner en marcha el sistema de extorsión en el nuevo territorio. Sin capital para esa inversión, la expansión no es posible. Y el dinero es lo que le permite sobrevivir a los golpes. Cuando una organización criminal pierde a un líder, lo que determina si esa pérdida es fatal o simplemente un contratiempo, es si tiene recursos para absorber el impacto y reconstruir. Un cartel sin dinero que pierde a su líder se desintegra. Un cartel con un sistema financiero estructurado que pierde a su líder contrata a otro, mantiene a los mandos medios en posición, sostiene las nóminas durante la reorganización y emerge quizás debilitado pero completamente funcional. Eso es lo que tardó demasiado tiempo en entenderse. Esta guerra no se gana capturando personas, se gana desmantelando sistemas. Aquella madrugada en Jalisco, cuando los agentes terminaron de catalogar el contenido del almacén, uno de los investigadores más veteranos del equipo salió al exterior. Se quedó mirando el cielo antes del amanecer. Alguien le preguntó qué estaba pensando. Dijo que estaba pensando en lo poco que cambia. Había participado en docenas de operativos similares. Había visto dinero incautado en cantidades que la mayoría de personas no podría imaginar. Había visto listas de nombres que revelaban niveles de corrupción que hacían difícil confiar en cualquier institución. Y sin embargo, al día siguiente, el cartel seguía operando. Con más presión, quizás. Con algunos canales interrumpidos. Con algunos recursos congelados. Pero operando. Porque el sistema era más grande que cualquier operativo individual. Las redes de lavado tenían redundancias. Las nóminas seguían siendo pagadas por personas que aún no habían sido identificadas. El dinero que no estaba en esas cajas seguía en otro lugar, moviéndose. Esa es la lección más incómoda de todo lo que hemos visto. Capturar sicarios les duele. Incautar armas les complica. Arrestar líderes les obliga a reorganizarse. Pero mientras exista el mecanismo para generar dinero, para moverlo sin ser detectado, para transformarlo en activos legales, para distribuirlo entre quienes sostienen el sistema desde dentro de las instituciones, el cartel siempre tendrá la capacidad de reconstruirse. El CJNG no es solo una organización criminal. Es un sistema económico paralelo con intereses activos en su propia perpetuación. Y ese sistema no desaparece cuando cae un capo.
desaparece cuando se destruye la infraestructura que lo sostiene. Esa infraestructura, como hemos visto, se extiende mucho más allá de donde cualquiera esperaría encontrarla. Hasta los negocios que frecuentamos. Hasta las instituciones en las que depositamos nuestra confianza. Hasta las estructuras que se supone que deben protegernos. Lo recuperado aquella noche en Jalisco fue importante. Pero los investigadores lo saben mejor que nadie. Era solo una pieza. El resto todavía está ahí fuera, moviéndose. Y mientras sigamos sin entender completamente cómo funciona, seguirá siendo prácticamente imposible detenerlo.